otra grieta que se suma a la Argentina y particularmente al espacio del oficialismo que tiene que ver con los presos políticos o los autodenominados presos políticos. Puede haber presos políticos acusados de delitos económicos. Esa, entre otras cuestiones, queremos analizar con Claudia Gil. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Claudia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Teoría Política en la carrera de Ciencia Política, investigadora del CONICET y autora de Usos del Pasado, que hacemos hoy con los 70, y también de Silencio Cuba, la izquierda democrática frente al régimen de la Revolución Cubana. Bueno, ¿cuál es tu definición de presos políticos? Mira, parece simple, pero no es tan sencillo, porque por un lado uno podría distinguir los presos de conciencia y los presos políticos. Los presos de conciencia, es muy simple, son aquellos que están presos por sus ideas o por acciones que son conformes a la ley y que, pese a eso, son detenidos arbitrariamente. Cosa que puede suceder, sobre todo, obviamente, en regímenes totalitarios, en regímenes autoritarios, pero eventualmente se pueden dar también casos en regímenes democráticos de detenciones arbitrarias de alguien por sus ideas o por sus acciones, aun cuando son conformes a la ley. ¿Un ejemplo para que nos quede más claro? Sí, estoy pensando algún ejemplo. En este caso, está claro, en ¿no? dictadura Alguien es muy que expresa fácil. una idea que es contraria a un régimen y es encarcelado. Absolutamente, pues Bien. sería el caso, por ejemplo, de Solzhenitsyn en la Unión Soviética, sería un caso emblemático. Sí. Uno podría pensar que un preso de conciencia podría ser, por ejemplo, en el régimen de Turquía, en el gobierno de Turquía, que es un gobierno constitucional, pero que ha encarcelado a escritores o a artistas por sus opiniones. Entonces, esto sería el caso de un preso de conciencia en un régimen constitucional y en un régimen... Claro, un régimen democrático, al menos en términos electorales, aunque no lo sea en términos del respeto a la libertad de expresión. Y donde supuestamente se atiene a una legalidad, a una constitución que reconoce esos derechos, pero que después no los respeta en la práctica. Entonces, esto puede suceder. Entonces, preso de conciencia. Eso sería un preso de conciencia. Un preso político es mucho más amplia la posibilidad de definirlo, porque uno puede pensar, un preso político es el preso que, por sus ideas y sus acciones políticas, es puesto en prisión, es el preso que es puesto en prisión por motivos políticos de parte del Estado, es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, yo pienso en el caso, por ejemplo, de los años 73-76 en la Argentina, bajo un régimen constitucional, con todas sus falencias. Hubo acciones contrarias a la ley por parte de la guerrilla, por ejemplo, toma de cuarteles, esos prisioneros cometieron delitos desde el punto de vista de la legislación de un régimen constitucional y, sin embargo, nadie duda demasiado en pensar que eran presos políticos, porque actuaron por motivos políticos. Pero el proceso judicial que se lleva adelante para llevarlos a la cárcel no los convierte en presos arbitrarios. Absolutamente. Entonces, las motivaciones de sus delitos fueron políticos, pero el encarcelamiento no es arbitrario. Exactamente. Entonces, esto siempre se convierte en términos en disputa, porque si vos agarras, por ejemplo, no sé, en Francia, los revolucionarios corsos, los llamados terroristas corsos, siempre reclamaron para ellos el rótulo de presos políticos, cosa que el Estado francés les negaba. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen la legitimidad del Estado francés, luchan por su autonomía o luchaban por su autonomía, y entonces es un término en disputa también. ¿Quién decide en ese tipo de casos si uno los llama preso político o si es un delincuente que ha infringido la ley, aunque sus motivos puedan ser políticos? Ahora, en esos casos no está en cuestión, no está disputado la legitimidad del Estado para encarcelar a esas personas que se autoconsideran presos políticos, ¿no? Absolutamente, pero tenés otros casos aún más complicados, más complejos. Sumando matices, Claro, sumando matices, donde los delitos no son delitos de tipo político. A ver. Entonces, por ejemplo, un caso que tenemos en la Argentina es muchas veces los familiares, los militares encarcelados por los delitos cometidos durante la dictadura, reclaman que sus familiares son presos políticos, porque si bien tal vez no objeten, en algunos casos objetan pero en otros no, tal vez no objeten la responsabilidad, lo que objetan es el proceso. Ese proceso, las garantías constitucionales, las condiciones en las que son detenidos,
Y ahí también, siempre en esos casos, tenés una disputa sobre quién define si se trata o no, se trata de un preso político. Ahora, en todos los ejemplos que das, más allá de las disputas y de los matices que integran la definición de preso político, siempre se trata de delitos considerados o no por el Estado políticos, pero donde hay una especie de reivindicación, de transformación de algo, de la realidad. En el caso del preso político que toma un cuartel y el Estado aplica la ley, pero el preso considera que es una reivindicación política de transformación del mundo. Ahora, los casos de los presos kirchneristas, algunos de ellos son apresados, acusados e incluso sentenciados y atravesando el proceso de confirmación de la sentencia por delitos económicos vinculados con la corrupción. Bueno, ahí también el caso no es claro, no es fácil. Sí. Porque yo creo que nosotros estamos acá en presencia de una disputa por un término donde finalmente detrás de lo que se esconde detrás de ese término es si uno piensa de que la causa penal es justa o injusta. No, si hay abuso en el tratamiento. Ahora bien, uno puede decir, aún si la causa penal es legítima, es decir, si hubo delito, se puede discutir si hay exceso. Claro, la prisión preventiva, por ejemplo. En prisión preventiva, por ejemplo, la Comisión Europea podría considerar eso un caso de prisión política, cuando hay un exceso en el tratamiento de ciertos delitos donde efectivamente el delito hay imputación o hay proceso y hay condena, pero lo que hay es un exceso en el tipo de punición o en la prisión preventiva. Ahora, en este punto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostiene que en un Estado de Derecho como es el de Argentina, si hubiera una detención arbitraria y un problema en la legitimidad con la que se está llevando adelante alguna de las medidas judiciales que el proceso implica, la siguiente instancia tiene la chance de corregirlo y la siguiente también, de manera que dentro del propio sistema de justicia está la posibilidad de que esas arbitrariedades que los procesos tienen se empiecen a corregir. Por eso no los considera presos políticos. No, entiendo perfectamente y además me parece, digamos, yo sin ser jurista, me parece bastante razonable pensar que si hay este tipo de abusos, hay abuso en la prisión preventiva, no hay suficientes garantías en el juicio, y pienso lo mismo, por ejemplo, para los militares detenidos, esto debe corregirlo el mismo proceso judicial. Pero lo que hay es una disputa política donde evidentemente es el mote preso político, acá nos resuena a una injusticia por parte del Estado y del gobierno que está a cargo de ese Estado. Entonces, si dejamos de disputar en esos términos, pero es así donde obviamente está planteada la disputa, uno puede entrar en tecnicismos donde según la Unión Europea uno podría pensar que sí es, según Gil Domínguez uno podría pensar que no es, pero en realidad acá lo que se está disputando es obviamente otra cosa. Es otra cosa, ¿no? La legitimidad política, ¿no? Ahora, Claudia, para un gobierno como el actual, que por ejemplo en el caso de la vicepresidenta tiene una cercanía a Cuba, ¿no parece contradictorio estar señalando la existencia de presos políticos en Argentina, pero ir a Cuba a presentar el libro y no hacer ningún señalamiento de los presos políticos que sin lugar a dudas, diría que no hay disputa acerca de la calidad de presos políticos en Cuba? Pues que evidentemente esto está atravesado por intereses políticos en cada una de las disputas, entonces a mí no me sorprende, o sea, no me sorprende que haya un discurso para ciertas situaciones acá, que es diferente para el discurso que uno puede sostener, lo que las mismas personas pueden sostener en Cuba o en Venezuela. No me sorprende en totalmente otros términos, esto yo lo he dicho en otras ocasiones. Yo he escrito sobre la posibilidad de pensar formas de juzgamiento a los militares donde se tenga en cuenta el arrepentimiento. Acá esto ha sido en general muy rechazado por los sectores progresistas y de izquierda, que ellos mismos apoyan esto mismo cuando sucede en Colombia, por ejemplo. Entonces, desgraciadamente nuestro debate político muchas veces está cruzado no por una reflexión seria sobre los temas, sino por un interés inmediato en ganar ciertas posiciones. Y finalmente, Claudia, el tema de corrupción y enriquecimiento ilícito a los sectores ideológicos vinculados o asociados con ideas de izquierda o progresistas, ¿es el ítem más difícil de integrar dentro de sus relatos y de aceptar la posibilidad de que eso haya sucedido? Mira, esto lo dejo a cargo de aquellos que
kirchnerista, yo no lo soy, no tengo ningún problema con eso, yo no tengo ningún problema en pensar que un gobierno progresista puede haber corrupción y puede haber corrupción sistemática y que hay que denunciarla absolutamente y que es un escándalo moral que en un gobierno progresista o que uno cree progresista, esto puede existir. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, efectivamente, eso lo dejo a cargo de aquellos que apoyan el kirchnerismo y o bien cierran los ojos sobre la corrupción o sostienen, me parece con cierta dificultad, que no ha habido corrupción. Muchísimas gracias, Claudia Gil, por estas precisiones, enorme claridad. Muchísimas gracias, realmente. Gracias a vos. Vamos a nuestro móvil con Carla Ricciotti. Relajarse.